Y, como decíamos, online, a distancia, tenemos a Esther Vivas, periodista y socióloga, especializada en análisis político y social, maternidad y feminismo. Es autora del libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Hola, Esther, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días. Ahora yo querría descender, ¿no? Una vez que hemos planteado la contextualización del tema, un poco de historia del tema, sí me gustaría que quizá Esther, que estás ahí a lo lejos, nos pudieras también dar tu visión sobre las consecuencias físicas y emocionales que tiene para las mujeres este tipo de violencia, qué consecuencias pueden tener también en los recién nacidos, en fin, qué impactos en los derechos, tanto, digamos, de la integridad psíquica, física, incluso sexual, o sea, que nos aportes un poco de los impactos de la violencia obstétrica. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas y muy feliz de acompañaros a pesar de la distancia física y no poder estar presencialmente con vosotras, pero bueno, virtualmente estoy aquí. Entonces, respondiendo a lo que planteabas, claro, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de una violencia que no es solo una violencia física, sino que también es una violencia psicológica y, por lo tanto, tiene consecuencias en ambos niveles. Por un lado, cuando hablamos del impacto físico de la violencia obstétrica, estamos hablando, por ejemplo, cuando te hacen una cesárea que no es necesaria, una episiotomía por rutina, un parto instrumental prescindible. Todas estas acciones tienen consecuencias por sí mismas y por eso es tan necesario que solo se lleven a cabo cuando es imprescindible realizarlas, porque una cesárea, no olvidemos, es una operación de cirugía mayor, implica más riesgo para la vida de la mujer y para la vida del bebé. Una episiotomía puede tener consecuencias en esa mujer y puede dar lugar a problemas de incontinencia urinaria, puede dar lugar a dolor después en las relaciones sexuales, o bien un parto instrumental puede causar un prolapso de útero, con lo que esto implica a posteriori para la vida de la mujer. Estas son consecuencias físicas que pueden dar lugar a esta medicalización del parto. Cuando estas intervenciones son necesarias, se deben de realizar, porque no realizar una cesárea cuando hace falta también es violencia obstétrica. Y esto sucede a veces, y en particular en los países del sur, en mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres racializadas. Por lo tanto, el problema de la violencia obstétrica tanto se da por hipermedicalización como por omisión. Pero si se da de una manera no necesaria, como sucede en España, y así lo apuntan los datos, con un porcentaje, por ejemplo, de un 25% de cesáreas sobre el total de nacimientos, cuando según la Organización Mundial de la Salud una cifra justificable debería de estar entre el 10 o el 15%, esto implica que muchas de estas cesáreas que se hacen no son necesarias y, por lo tanto, pueden generar unas consecuencias en la mujer de carácter físico que hubiesen podido ser prescindibles. Lo mismo sucede con una episiotomía. En el año 2000 teníamos cifras, según el Ministerio de Salud, de un 90% de episiotomías que se realizaban sobre el total de nacimientos, es decir, 9 de cada 10 mujeres en el año 2000 sufrían una episiotomía, y en el año 2010 esta cifra bajó al 43%, cuando según la Organización Mundial de la Salud una cifra razonable debería ser alrededor del 10, también 15%. Por lo tanto, vemos este impacto físico que tienen esta hipermedicalización, en particular cuando no es necesario realizarla. Pero también la violencia obstétrica tiene un impacto en la salud psíquica de las mujeres, porque violencia obstétrica también es que te obliguen a dar a luz sola cuando no es necesario, que te falten al respeto, que no te informen adecuadamente de los protocolos que te hacen, que te digan, y esto sucede, que estás pujando mal y vas a matar a tu bebé, es decir, que te acusen de que vas a hacer daño a tu bebé en el parto, y esto por desgracia se da más a menudo de lo que podemos llegar a pensar, o también violencia obstétrica es que te separen de tu criatura nada más nacer. Y esto deja consecuencias después en la salud mental de las mujeres, porque el parto no es solo un proceso físico. En general, esta sociedad identifica el parto en que una mujer está embarazada, da luz, nace el bebé. Y no se tiene en cuenta la dimensión emocional, la dimensión psicológica, que por suerte en los últimos años, gracias a los avances y los estudios de la psicología perinatal, lo hemos ido constatando. Pero esta dimensión emocional, psíquica, a menudo se obvia. Por eso muchas veces, a pesar de que una mujer haya sufrido violencia obstétrica y dice, yo me he sentido maltratada en mi parto, su familia, su entorno le dice, ¿pero de qué te quejas? Si tú estás bien. Porque solo se valora ese carácter físico
del parto y se obvia la dimensión psíquica, la dimensión emocional. ¿Qué consecuencias tiene esta violencia obstétrica en este ámbito? Pues puede dar lugar a una depresión posparto, haber sufrido un parto traumático. Hay mujeres que describen su parto, desgraciadamente, como una violación. Y este parto, vivido como una violación, tiene consecuencias a posteriori porque puede generar estrés postraumático en una mamá. El mismo estrés que sufre una mujer víctima de una agresión sexual. Por lo tanto, vemos que hay un impacto psicológico, emocional, que además puede hipotecar embrazos futuros de esa mujer. Porque haber tenido miedo en el parto, haber sentido que has puesto en peligro la vida de tu bebé porque te lo han dicho así, esto después tiene consecuencias no solo en el momento del parto, sino en el posparto y también en futuros embarazos que esa mujer puede tener. Y de aquí que nos encontramos con mujeres que deciden no tener más hijos porque han sufrido un parto traumático y tienen miedo a parir. Y por otro lado, en relación al bebé, pues también durante muchos años se ha creído que los bebés no podían sentir. No podían sentir. Y afortunadamente, desde las investigaciones de la psicología perinatal se ha visto que hay también un impacto en cómo se da este parto en la salud mental y física también de los bebés. Esto lo vemos, por ejemplo, que no es lo mismo para un bebé nacer a través de un parto vaginal que un parto por cesárea. Puede tener consecuencias después en la vida de ese bebé a nivel de su salud física. Si no hay más remedio que hacer una cesárea, es mejor, evidentemente, para ese bebé que se haga una cesárea. Pero cuando esta cesárea no es necesaria, esto tiene consecuencias en la vida de ese bebé, que va a ser un adulto el día de mañana. O lo mismo cuando ese bebé es separado de su mamá nada más nacer, porque esa criatura espera, después de salir del útero de su madre, estar en los brazos de su mamá, poderse agarrar el pecho, etcétera, etcétera. Y esto, si no se da, es una vulneración también de los derechos del bebé. Y ya para acabar, un último tema que me gustaría señalar cuando hablamos de violencia obstétrica. Está claro que la violencia obstétrica tiene estas consecuencias en la mamá, en la criatura, a nivel físico, a nivel psíquico, pero también tiene consecuencias de manera colateral en algunos profesionales de la salud. Y aquí hay algunas investigaciones, aunque pocas, que también señalan profesionales de la salud, en particular comadronas, parteras, que después de vivir, observar esta violencia obstétrica han sufrido también consecuencias en su salud mental, depresión, estrés, e incluso algunas de ellas han acabado abandonando su trabajo en los hospitales. Yo conozco varios casos personales y así también lo ratifican en los estudios. Y creo que también es interesante, ¿no?, observar estas consecuencias de la violencia obstétrica de manera colateral en los propios profesionales de la salud. Bueno, muchas gracias, Esther. Yo creo que ha sido brillante, la verdad, la exposición que has hecho sobre las consecuencias y los impactos, la mayor parte de ellos invisibilizados e incluso normalizados, ¿no?, de la violencia obstétrica. Me ha parecido especialmente interesante respecto a lo físico, que es lo más evidente, la exposición que has hecho de los impactos psicológicos y sobre todo en la propia autopercepción de las mujeres en el proceso, ¿no? Esa culpabilización, esa infantilización de las mujeres, una vez que incluso se les ha expropiado de las decisiones del parto, ¿no?, responsabilizarles digamos, de situaciones o de posibles complicaciones, ¿no? Yo creo que, y los impactos en el bebé, por supuesto, pero también esos impactos en quienes están presentes, ¿no?, y casi participando, aunque solo sea de asistentes en este tipo de situaciones, ¿no? Cómo realmente hay, porque eso, si le damos la vuelta también, tiene relación con cuántas podemos estar ahí transformando esto, ¿no?, y cuántas nos estamos dando cuenta ya de que hay que transformarlo. Y esto me lleva a la pregunta. Esther, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sí, cuando hablamos de qué conciencia tienen las mujeres sobre la violencia obstétrica, creo que en general se tiene muy poca conciencia, porque es lo que tú apuntabas antes, María. La violencia obstétrica es una violencia profundamente normalizada socialmente, porque nos han dicho que parir es esto. Y que además, si nos quejamos, dicen, ¿de qué te quejas? Lo que antes comentaba, ¿no? Si tú estás bien, tu bebé está sano, pero tú has sufrido un parto traumático. Pero está normalizado socialmente. Sí que es cierto, yo pienso que en los últimos tiempos, y bueno, ya desde hace años es verdad y creo que se tiene que señalar, han habido avances importantes hacia un parto respetado, gracias al trabajo imprescindible que han hecho organizaciones desde hace décadas, como El Parto es Nuestro. Yo creo que sin todo el trabajazo
que han hecho muchísimas mujeres en el Parto es Nuestro, no estaríamos donde estamos hoy hablando de esta temática, porque el Parto es Nuestro y también otras organizaciones de mujeres en Cataluña donde han colocado en el centro también o han intentado colocar en el centro del debate político esta cuestión, pero a pesar de esto continúa siendo una temática muy invisible. Pero sí que en los últimos años en algunos estratos sociales se ha empezado a tomar conciencia de lo que debería ser un parto mucho más humanizado, mucho más respetado, pero ¿qué sectores sociales, qué mujeres empiezan a tomar conciencia de esta cuestión? Pues en general mujeres blancas, de clase media alta, con ciertos recursos económicos. Y creo que es muy importante señalar aquí que cuando hablamos del parto y cómo se vive el parto no solo viene atravesada por desigualdades de género, de aquí que el parto es una experiencia tan medicalizada, donde no se considera que la mujer sea protagonista, donde no se considera que ella puede decidir, sino que el parto también viene atravesado por desigualdades de clase social y de raza. Y si tú tienes pocos recursos económicos, si tú eres una mujer racializada, migrante, negra, tienes muchos más números, como apuntan las cifras, para sufrir violencia obstétrica. Por lo tanto, también creo que cuando miramos al parto y cómo es percibido socialmente, hay que tener esta mirada interseccional al parto y entender que no todas las mujeres a menudo tienen las mismas opciones a la hora de ser atendidas en el parto. Y por lo tanto, de aquí que sea fundamental abordar el parto respetado como un derecho, porque si no es un derecho garantizado por el Estado, se acaba convirtiendo en un privilegio tal vez de esa mujer que tiene más formación, más conciencia y apuesta por ir a un determinado hospital donde hay un índice de cesáreas más bajo, o contrata una dula, o contrata una determinada partera, incluso da luz en casa pagándose de su bolsillo, etc. Por eso creo que es muy importante entender el parto respetado como un derecho para que todas las mujeres, al margen de su clase social, su raza, puedan tener acceso a lo que debería ser un derecho y no un privilegio. Y por otro lado, cuando hablamos de los profesionales de la salud, en general, cuando se habla de violencia obstétrica, los profesionales de la salud tienen una actitud a la defensiva. Es como que se está cuestionando, me estás atacando, etcétera. Y creo que es muy importante, y haciendo un paralelismo con la violencia obstétrica, con la violencia machista, del mismo modo que cuando hablamos de violencia machista, no estamos diciendo que todos los hombres son machistas, sino lo que estamos señalando cuando hablamos de violencia machista es que los hombres deben ser aliados para combatir la violencia machista. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, los profesionales de la salud deben de ser aliados para acabar con la violencia obstétrica y no se deben de sentir atacados ni cuestionados, sino que son centrales, actores centrales para acabar con esta violencia. Y pienso que en los últimos tiempos, a raíz de varios posicionamientos de las Naciones Unidas, y antes tú lo señalabas, María, como en el año 2019 la relatora sobre derechos humanos se posicionó y denunció esta situación, yo creo que esto ha abierto una brecha en algunos hospitales, y en algunos hospitales, yo conozco la realidad aquí en Cataluña, se ha empezado a hacer formación a los profesionales de la salud sobre parto respetado. Esto ha sucedido aquí en Cataluña, por ejemplo, con el Hospital de la Vall d'Hebron y con el Hospital Sant Pau, que son dos grandes hospitales de referencia. Y creo que es imprescindible crear esta conciencia con los profesionales de la salud y crear alianzas entre mujeres y profesionales de la salud para acabar también con estas prácticas. Muchas gracias, Esther. Precisamente quería profundizar, has iniciado el comentario sobre el consentimiento informado y esa era la pregunta para Esther también, ¿no? ¿Qué opinión crees o tienes sobre el consentimiento informado a las mujeres en estos procesos? ¿Cuáles son los hándicaps o los déficits, en tu opinión, tienen estos procesos de consentimiento informado en España? Bueno, yo diría que el consentimiento informado es como ese gran ausente en la atención sanitaria al parto, porque muchas veces este consentimiento informado que se debía de dar no se produce. La mujer tampoco es consciente a veces que se la debe de informar de las causas, de las consecuencias que tienen las distintas opciones, y otras, el consentimiento informado se consigue a través de la coacción. Es decir, diciéndole a la mujer que si no se le realiza esa práctica, su bebé está sufriendo. Y como a veces afirmaciones de este tipo no corresponden a la realidad, sino son básicamente para controlar y someter la voluntad de la mujer que está dando a luz. Entonces, yo creo que para que el consentimiento informado sea una realidad, lo que hay que cambiar es la mirada al parto
que tienen los propios profesionales de la salud. Y es aquí donde también antes, ¿no?, Eva Margarita lo decía, claro, podemos tener leyes estupendas que penalicen la violencia obstétrica, pero si estas leyes no se aplican, si los propios profesionales de la salud continúan aplicando una serie de maniobras, procedimientos que causan violencia física y psíquica, ¿de qué nos van a servir las leyes si además estas leyes después no las podemos aplicar? Necesitamos, por lo tanto, y hablando en este caso pues de quienes atienden a las mujeres en los partos, un cambio en cómo estos profesionales llevan a cabo estas prácticas. Y aquí subrayaría algunos temas que mis compañeras, tanto Virginia como Eva, ya han nombrado. Por un lado, yo creo que hace falta una mirada feminista al parto, porque el problema es que se atiende al parto desde una mirada machista y patriarcal. Al final, el sistema sanitario lo que hace es reproducir la mirada que la sociedad tiene hacia la mujer y hacia la madre. Y desde este punto de vista no se considera a la mujer madre como sujeto político, como sujeto de derechos, como sujeto con capacidad de decisión. Y se atiende al parto vulnerando nuestros derechos porque se nos trata de manera condescendiente, se considera que no sabemos parir, que no tenemos capacidad de decisión y que incluso lo que nosotras deseamos y queremos puede ser contrario a lo que va a necesitar el bebé. Por lo tanto, se trata, yo creo, de despatriarcalizar la atención sanitaria al parto. Y de este modo, si se entiende que la mujer es un sujeto de derechos, el consentimiento informado será una realidad porque será consecuencia de este cambio de mirada hacia cómo se debe de atender el parto, teniendo en cuenta esta mirada feminista a lo que es el sujeto que está pariendo, que es la mujer, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, también se atiende al parto desde una sociedad productivista, desde un sistema económico neoliberal, capitalista. Y esto también incide en las prácticas que los profesionales de la salud llevan a cabo a la hora de atender a esa mujer y a ese bebé. ¿Por qué se generaliza la cesárea? Porque la cesárea encaja perfectamente en una lógica mercantilizada de la atención sanitaria al parto. Tú puedes programar una cesárea, sabes cuándo empieza, cuándo acaba, es más cara y por lo tanto el sistema sanitario privado gana más dinero. Y lo que se trata, por lo tanto, es de entender que un parto no necesita prisas, no necesita violencia, no necesita control, no necesita mercantilización. Lo que hay que entender, y antes lo subrayaba y lo decía Virginia o Eva, lo que hay que entender es que un parto es un proceso fisiológico, un proceso normal, un proceso que como se le tiene que acompañar es con tiempo, con confianza, con respeto. Y por lo tanto hay que cambiar también esta mirada productivista al parto, esta mirada hipermedicalizada que considera que el parto es un proceso patológico y es también un proceso cuando se atiende que da unos beneficios económicos determinados. Y por lo tanto se atiende al parto viendo cómo el parto, la mujer, el bebé, se debe de adaptar a estos procesos mercantilizados, en vez de que el sistema sanitario se adapte a lo que necesita la mujer. Es como que la mujer, el bebé, se tiene que adaptar al sistema médico y a su lógica productivista y mercantil, cuando debería ser al revés. Y de aquí pues que se generalicen estas malas prácticas constitutivas de violencia obstétrica. Y creo que esto es fundamental, y es fundamental hablar de violencia obstétrica y visibilizarla, no solo para reconocer que existe, sino en particular para que todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica pueden pasar de víctimas a supervivientes de violencia obstétrica. Porque si tú no eres consciente que has sufrido violencia, ¿cómo vas a sanar esa herida? ¿Cómo vas a pasar de víctima a superviviente? Y por eso creo que también es muy importante, quería señalar esto, visibilizar, hablar de violencia obstétrica. Por eso creo que son tan importantes estas jornadas, porque seguramente, y antes lo nombraba Virginia, ¿no?, mujeres que a lo mejor han sufrido estas prácticas y han pensado que esto era normal y que a lo mejor después han tenido una depresión postparto y no han sabido por qué y se han sentido culpables de esta depresión postparto, tal vez escuchando estas jornadas van a decir, no, es que yo he sido víctima de violencia de género, he sido víctima de violencia obstétrica, por lo tanto no soy culpable, tengo unos derechos que han sido vulnerados y por lo tanto es una posición muy distinta el ser consciente que has sido víctima para pasar a superviviente que justo lo contrario. Tu turno. Sí, por un lado es lo que antes también comentaba Virginia, tenemos una estrategia de atención al parto normal con una serie de recomendaciones, pues lo que necesitamos es que lo que allí está escrito se cumpla. Y muchas veces esto no es así y depende de la voluntad de cada hospital. Y de aquí pues que en una misma comunidad autónoma pueden haber muchas diferencias entre cómo se atiende el parto en un hospital o en otro, incluso si son públicos. Y lo que no puede ser es que las mujeres seamos tratadas en el hospital cuando vamos a dar a luz
como si fuese una lotería. En función de dónde das a luz, a lo mejor vas a tener un parto más respetado que en otro hospital, o a lo mejor depende de quién te va a atender. Por eso es muy importante aquí la normativa y que las normativas se cumplen. Y también, pues, que haya una penalización, ¿no? Es lo que decíamos antes, maniobra de Cristel está prohibida y se sigue haciendo. Pues no, si está prohibida, está prohibida y si se hace debe de tener consecuencias. Y yo conozco algunos hospitales en concreto, pues si hay alguna matrona pues que realiza una maniobra de Cristel, esto tiene consecuencias en su expediente. Pues tenemos que empezar a ir, por un lado, en esta dirección, por el otro, lo que también antes apuntaba Eva Margarita, formación en clave de género, en clave feminista, ya en las universidades, en el sistema médico, ¿no? Para que se atienda al parto desde esta perspectiva y un cambio de mentalidad, ¿no? En la sociedad, en cómo se ve el parto, entendiéndolo como un proceso fisiológico natural, entendiendo que es un proceso en el cual la mujer es protagonista y tiene derechos y necesitamos este cambio tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario. Y un último tema que quería apuntar cuando hablamos de normativa, cuando hablamos de violencia obstétrica, a lo mejor me salgo un poco de la pregunta, pero creo que es importante también señalarlo, que tiene que ver qué pasa con la violencia obstétrica cuando la sufren mujeres que dan a luz a un bebé que ha muerto. Me refiero, no sé si lo comentasteis el otro día cuando hablasteis del aborto, hay muchísimas mujeres que pierden a sus hijos estando embarazadas, de hecho las cifras señalan que esto sucede en 1 de cada 4 casos, mujeres pues que el corazón de su bebé ha dejado de latir, o en casos de que mujeres, ¿no? Fue mi caso personal, por ejemplo, que su criatura tiene una enfermedad genética y tienes que abortar, un aborto medicalizado que no es nada más también que un parto. Cuando tú tienes esta situación, ¿no? Cuando tú abortas, ¿no? Se da este proceso de parto. ¿Qué pasa entonces con los derechos de estas mujeres? Lo que vemos es que también estas mujeres sufren violencia obstétrica, pero esta violencia obstétrica se da aún en mayor medida y es aún más invisibilizada porque esta mujer no se considera mamá y ese bebé no se considera su criatura. Y ese bebé es su hijo, es fruto de un embarazo deseado. Allí había unas expectativas de futuro que quedan truncadas. Y esas mujeres sufren violencia obstétrica y la sufren cuando no se las deja ver a su bebé tras el nacimiento, cuando no se las informa tampoco adecuadamente de los protocolos que se hacen, cuando no se les permite tomar una foto de su criatura o no se les dice que esto va a ser positivo para encarrilar ese duelo, cuando no tienen acceso al cuerpo de esa criatura que es su hijo. Esto también es violencia obstétrica y creo que es una violencia obstétrica, no sé si aún más normalizada, pero sí profundamente invisible. Y esto es fundamental para que esas mujeres que sufren estos procesos tan duros de perder a su bebé puedan iniciar de una manera positiva dentro de lo que cabe su duelo. Y en muchos países anglosajones se permite dar a luz a esa criatura, verla, despedirte, sacar una foto, etcétera. Pero en cambio, aquí muchas veces esto no se da. Hay hospitales donde esto sucede y hay un buen acompañamiento. Personalmente, si me permitís, fue mi caso en el Hospital del Mar en Barcelona, pero en muchos otros casos no es así. Y creo que también debemos de nombrar estas prácticas como violencia obstétrica y visibilizarlas, porque esto también tiene mucho que ver con los derechos de estas mujeres, 1 de cada 4 que pierde a su bebé estando embarazada. Muchas gracias, Esther. Precisamente, no te disculpes, sino todo lo contrario, por haber introducido un tema que creo que forma parte de las experiencias de muchas mujeres y que yo creo que una de las, de las consecuencias de la normalización y de la patologización es que muchas de estas experiencias quedan aún más invisibilizadas. O sea, que yo creo que, que el abordaje de la violencia obstétrica pasa por compartir todas estas experiencias y a partir de ahí, efectivamente, hay un sumatorio muchas veces de impactos, ¿no? Y de impactos psicológicos, en el caso este es evidente, ¿no? Y creo que, que sacar estos temas a la luz, creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, muy bien. No, está claro que, como tú muy bien apuntabas en la introducción, María, que la violencia obstétrica forma parte estructural de cómo se atiende el parto. No son malas prácticas puntuales, sino que es resultado de una mirada al parto por parte de los profesionales sanitarios. Y esta mirada es una mirada compartida, ya sea en España, ya sea en otros países de América Latina o en la gran mayoría de países en Europa, porque esta mirada responde a una lógica patriarcal y machista de cómo se atiende el parto, de cómo se considera que es, de cuál se considera que es el papel de la mujer en el parto, ¿no? Un papel totalmente secundario,
y a la vez, como se atiende al parto, responde a una mercantilización de este proceso y a un proceso que se ha supeditado a una lógica productivista y que antepone muchas veces intereses económicos a necesidades humanas de la madre y el bebé. Y por desgracia, ¿no?, este sistema machista, patriarcal, productivista, neoliberal, capitalista es común y esto afecta pues en cómo se atiende el parto. Después habrán particularidades distintas de embarazos, por ejemplo, entre mujeres muy jóvenes, adolescentes en América Latina, o una tasa incluso superior de cesáreas en países de América Latina, donde un 50% de los partos son por cesárea, aquí tenemos un 26%. Hay diferencias y particularidades, pero en términos generales, la violencia obstétrica, pues, por desgracia, es un elemento común y global. Sí, bueno, muy breve y tres ideas fuerza. Yo creo que, en primer lugar, necesitamos la implicación de la administración pública en la lucha contra la violencia obstétrica. De aquí que creo que son muy importantes estas jornadas que se celebraron ayer y hoy desde el Ministerio y desde el Instituto de las Mujeres, y es fundamental avanzar en este camino. En segundo lugar, imprescindible también crear alianzas con los profesionales de la salud. Lo habéis dicho varias, pero creo que es muy importante señalarlo, porque a veces cuando se habla de violencia obstétrica los profesionales sanitarios se sienten atacados, se sienten cuestionados y deben de ser aliados para acabar precisamente con esta violencia, y así que es muy importante el compromiso, en particular también de los responsables, muchas veces las responsables de obstetricia de los hospitales españoles, para llevar a cabo avances en lo que es el parto respetado. Y en tercer lugar y último, pues yo creo que la agenda feminista debe de incorporar claramente y como un elemento central la lucha contra la violencia obstétrica, la defensa del parto respetado y, en definitiva, los derechos de las madres, porque de no hacerlo así se deja en el camino a muchísimas mujeres que somos madres, y creo que es fundamental pues que el feminismo y el conjunto de la izquierda también, ¿no?, abrace conceptos como la maternidad, la familia, pero entendido desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva política, desde una perspectiva colectiva, porque yo creo que los sectores más reaccionarios son los que se han apropiado de todo lo que implica la maternidad y también de la familia, pero con un discurso profundamente conservador, un discurso profundamente reaccionario que justamente lo que hace es no permitirnos nuestros derechos como mujeres, como madres. Creo pues que la maternidad es un terreno en disputa con estos sectores y un terreno en disputa con el patriarcado, y es el feminismo el que debe de dar la lucha en esta dirección y abrazar la maternidad, es decir, incorporar los derechos de las madres a su agenda para conseguir avances también en esta dirección para todas las mujeres. Y como decía, para todas las mujeres, al margen de su clase social y de su raza, porque el parto respetado no puede ser un privilegio de clase, sino que debe ser un derecho accesible para todas. Muchas gracias, Esther.